Muy bien. Tenemos, tenemos un ETF, ¿verdad? Es un instrumento que se negocia en mercados, en bolsas de valores internacionales, ¿verdad? Y entonces el Exchange Trade Fund, ¿verdad? Es un fondo de inversión que invierte tradicionalmente en un índice. ¿Se acuerdan ustedes que un índice podría ser el Dow Jones, el industrial, el de 30, que podría ser el Standard & Poor's 500, ¿verdad? Y bueno, etcétera, de índice. Entonces, funciona como un fondo de inversión, ¿verdad? El ETF lo que hace es comprar valores asociados con el índice para replicarlos. Y entonces, cuando yo compro una participación del ETF, en realidad puede ser que estoy comprando lo mismo que si invirtiera en las 30 empresas que conforman el índice industrial de Dow Jones, ¿verdad? Perdón, profe, Sí, señor. lo interrumpo un toque. Los fondos de inversión y estos ETF, ellos, digamos, ¿cómo pagan sus servicios? ¿Con un porcentaje de lo ganado? Correcto. Ellos cobran una comisión. Sobre los intereses ganados, digamos, sobre lo que se está ganando. No. En la legislación nacional hay dos formas de obtener, digamos, de que se paguen, ¿verdad? Uno es sobre lo que ganan y otro es sobre el monto total del fondo. En Costa Rica, al principio cobraban lo que se ganaban, lo cual tiene mucha lógica porque si yo me gano 1 millón de colones y me cobran un 1%, pues yo estoy contento porque ganó y se llevaron algo de lo mío, ¿verdad? Pero una época donde no hubo rendimientos. Entonces, como no había rendimientos, no podían cobrarse los fondos de inversión, su comisión. Entonces, la ley establece que aparte que hay como opción cobrar un porcentaje sobre el rendimiento o cobrar un porcentaje sobre el activo que está administrando. Y entonces actualmente cobran un porcentaje sobre el activo que están administrando. Ok, entonces, digamos, ese porcentaje sobre el total del activo que se está administrando, ¿Sí? ¿se cobra a los inversionistas por aparte o se vende una parte del activo para financiarse o cómo hacen? No. Recuerde que la SAFI administra el fondo. Cuando la SAFI compra títulos valores, lo que tiene es un activo, ¿verdad? Ujú. Y la respectiva contrapartida es el patrimonio de los dueños. Pues entonces la SAFI lo que dice es, sí, voy a crear un pasivo, una cuenta por pagar por la comisión, ¿verdad? Entonces, si tiene activos por 1.000 millones y crea un pasivo por 1 millón, ¿verdad? Que es la comisión que él va a comprar, en algún momento, en realidad todos los días se calcula el valor de la participación, todos los días el fondo de inversión se está cobrando su comisión. Lógicamente, como son títulos valores, en algún momento, cuando vendan un título, se van a cobrar lo acumulado que llevan de comisión hasta el momento. Yo no sé si me explico, Montero. No me queda muy claro. Porque, digamos, asumiendo que no hayan rendimientos, que no hayan ganancias en un periodo, durante ese periodo, ¿cómo se cobran? O nada más crean el pasivo y se esperan a que haya rendimientos para poder cobrarlo. No, es que, vamos a ver, eh, yo les decía que usted podría tener, este es el balance y ese es el estado de resultados. Si yo cobro una comisión por el rendimiento, estoy diciendo, voy a ver cuánto me queda de utilidad y sobre la utilidad cobro una comisión. Eso es una opción. La otra opción, que es la que utilizan actualmente, es
¿cuál es el valor de los activos? Aquí están los activos, pasivo del patrimonio. Y entonces yo cobro una comisión sobre el patrimonio. Lógicamente, si yo cobro una comisión, o me la cobro inmediatamente o lo meto como un pasivo, ¿verdad? Puede ser que meta aquí una línea sobre un pasivo. Pero al final de cuentas, el valor de la participación está sobre el activo neto. ¿Y el activo neto qué es? El total activo menos el total pasivo entre el número de participaciones. ¿Ok? Esta comisión se la cobran en el momento en que puedan cobrarla porque tienen liquidez, se lo dejan. Y si no, cuando venden algo del activo, ¿verdad? Simple y sencillamente se cobran lo que está registrado en el pasivo. Recuerden que el balance no es de la SAFI, es del fondo de inversión. El estado de resultados no es de la SAFI, es del fondo de inversión. Simple y sencillamente que si yo soy dueño, yo sé que me van a cobrar un porcentaje sobre el porcentaje, sobre el activo que está siendo administrado. Y por eso se saca que el valor de la participación, que cambia día a día, está conformado o depende precisamente de la cartera administrada, que es el total del activo, depende del pasivo que se tenga, que son las deudas que se puedan generar, y depende del número de participaciones que estén en circulación. Yo no sé si aclaro de esta forma la duda. Sí, ahora sí, perfecto. Ok. Entonces decíamos que un ETF es un instrumento que se negocia en las bolsas de valores de los Estados Unidos y que representan participaciones sobre un índice en particular. Y ya habíamos visto que el índice es la representación de varias acciones. En el Dow Jones son 30 acciones, el industrial, hay el Dow Jones 100, que son 100 acciones, el Standard & Poor's son 500 acciones, y así por el estilo. Entonces yo, en lugar de ir a comprar algo en particular de esos índices, voy y compro el ETF. Entonces yo les decía, ¿verdad? Que, por ejemplo, el primero, ¿verdad? Que le pusieron el Spider, representa al Standard & Poor's 500, ¿verdad? Y que tiene mucha presencia, ¿verdad? Porque este índice usualmente está creciendo y creciendo y creciendo. En algunos momentos baja, pero está creciendo. Entonces, pues lo bautizaron así, de esa forma, del ETF, y yo lo que hago es que compro participaciones o vendo participaciones del ETF. Pero sigue siendo un fondo de inversión. Consulta sobre el ETF. Y entonces hay algo muy parecido, ¿verdad? Que se llama el REIT. ¿Y qué es eso? Es el Real Estate. El Real Estate Investment Trust, que en realidad es un fondo de inversión inmobiliario. Es un fondo de inversión que, en lugar de invertir en un índice, ¿verdad? Lo que invierte es en un bien inmueble. Como el ejemplo que yo les puse. Compraron 1, 2 o 3 edificios de Forum 1, lo alquilan y las utilidades que obtienen vienen de los alquileres que tienen de esos edificios. Entonces, en lugar de ser de un índice en particular, de un ETF, ¿verdad? El REIT lo que tiene es
la característica de ser un fondo de inversión inmobiliaria. ¿Ok? Y ese fondo de inversión inmobiliario, como les explicaba hace un rato, obtienen su utilidad de una serie de rendimientos por alquileres. En Costa Rica hay varios fondos inmobiliarios. De los primeros, el que administra la SAF y el BCR, que es el de Forum, pero hay muchos restaurantes ahora en San José, en Heredia y en Alajuela, que no son dueños del local donde brindan el servicio de alimentación, sino que lo alquilan. Alquilan esas plazas de comida. ¿Y quiénes son los dueños? Un fondo de inversión que se dedica a alquilar esos lugares donde la gente llega a comer. ¿De dónde vienen las ganancias de los inversionistas? De los alquileres. ¿Qué es lo que respalda la inversión? Los bienes inmuebles. ¿Verdad? Y entonces, pues en el mercado americano encontrarán ustedes un fondo de inversión inmobiliaria. ¿Dudas sobre un REIT? También se tiene la figura de los fondos mutuos, ¿verdad? Y un fondo mutuo este es el tradicional fondo de inversión, donde yo puedo tener bonos, yo puedo tener acciones. Los bonos pueden ser del sector público, del sector privado, ¿verdad? Puedo tener cualquier instrumento que se me ocurra tener, porque la intención es agruparlos dependiendo de las características que tengan los inversores. Las características en el sentido de qué es lo que quieren los inversores. Invertir solo en bonos de la Reserva Federal. ¿No? Ah, bueno, entonces hay uno. Invertir en bonos que fueron emitidos por Caterpillar. Okay. Pero también pueden querer tener exclusivamente acciones del sector farmacéutico. Nada, yo me imagino que les debe haber ido muy bien el año pasado porque esa industria nos salvó la tanda, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Pero entonces tenemos como estas tres figuras que se comercializan en los mercados para efectos de los ejercicios o el trabajo que vamos a hacer en el curso. Usualmente les pedimos que inviertan en ETFs y conviertan en fondos inmobiliarios, ¿verdad? Entonces ustedes van a aprender un poquitito más de esto porque una de las opciones de inversión va a ser en estos dos instrumentos financieros. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Sí me escuchan? Perfecto, profe. Muy bien, me quedan menos, bueno, unos 10 minutos, pero es suficiente para ver este último tema que tiene que ver con los riesgos. Están viendo una presentación que dice riesgo de liquidez. Correcto. Muy bien. Cuando yo invierto en un mercado bursátil, asumo ciertos riesgos, ¿verdad? En realidad siempre hay riesgos de algo. Yo trato de, bueno, no es que estoy asumiendo ciertos riesgos, sino que podría encontrarlos por ahí. Por ejemplo, el riesgo de liquidez se refiere a la velocidad en que yo puedo cambiar una inversión financiera en dinero en efectivo, ¿verdad? Y pues se supone que el riesgo de liquidez en una bolsa de valores es pequeña, porque
Si yo soy dueño de un título valor y necesito liquidez, voy y lo vendo en el mercado secundario, ¿verdad? Claro, la gente no espera, o la gente lo que dice es, no, no, yo cualquier cosa voy y lo vendo e inmediatamente tengo la liquidez. Resulta que mi hija, que tiene 23 años, cuando cumplió un año, yo dije, ¿qué le regalo a mi hija de un año si ni sabe lo que le estoy regalando? Entonces agarré una cantidad de dinero y le invertí en una empresa que a los 3 años fue intervenida por un desfalco que hubo en la caja. Y entonces la Sujeval, como tiene que ser, paralizó las transacciones de esas acciones. Y entonces el evento no deseado, que es quedarme sin liquidez, de ahí se materializó. Entonces yo era dueño, bueno, en realidad eran para mis hijas, de algunas acciones que no podía venderlas en el mercado de valores. Me quedé sin liquidez. Bueno, existe la posibilidad de quedarse sin liquidez, ¿verdad? Que es muy baja, sí, sí es muy baja, pero existe el riesgo de liquidez, ¿verdad? También existe el riesgo de mercado. El riesgo de mercado son variaciones que se producen en el precio de los activos financieros, ¿verdad? Entonces, pues ustedes van a ver que hay muchos factores que afectan el precio de un activo financiero. Cuando ustedes empiecen a invertir en, sigo con Caterpillar, en Boeing, en American Airlines, van a ver que el precio constantemente está fluctuando, porque hay múltiples razones, aparte de la oferta y la demanda, por la que los precios podrían estar cambiando. Y entonces, no necesariamente yo compro algo y solo va a subir de precio. No, también puedo comprar algo y bajar de precio. Eso es lo que reconocemos entonces como el riesgo del mercado. La probabilidad de que cambie el precio de un activo en la dirección que uno no espera. Porque cuando yo compro barato, no espero que siga bajando. Cuando yo compro barato, yo espero que el precio de la acción suba, venderlo y ejecutar la ganancia. Pero yo me pude haber equivocado. Compré barato y siguió bajando. Se materializó el riesgo del mercado. El tercer riesgo es el riesgo de crédito, ¿verdad? Y esto es que si yo invierto en un título valor de deuda, en un bono de una empresa X, también existe la posibilidad que esa empresa X no quiera cumplir con las obligaciones de pagar, ¿verdad? Lógicamente, pues para eso me ayuda la calificadora. Si la calificadora me dice que la inversión que yo tengo es doble, triple A, yo digo, no, la probabilidad de que me pague es sumamente alta. Y si veo que baja a doble A, digo, no, sigue siendo buena. Pero después cambia a B y después cambia a C y yo no vendo el título, lo que estoy esperando es que se materialice el riesgo del evento no deseado, que es que no me paguen. Bueno, existe un riesgo de crédito, que el emisor que emitió deuda no cumpla con sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, pues esto es una de las características que podría, digamos, uno de los tipos de riesgo en una inversión en un mercado de valores. También tenemos el riesgo cambiario. El riesgo cambiario se sufre porque yo consumo en una moneda e invierto en otra moneda. Y entonces, si yo en este momento que consumo en colones, hace un tiempito invertí en dólares, sería muy feliz porque el dólar está aumentando. Pero la verdad es que sería muy triste si el dólar estuviera bajando, ¿verdad? Algo que se me ha olvidado de los ADRs es que uno de los principales riesgos es precisamente el tipo de cambio, porque el ADR, recuerde que es una réplica de la acción, pero el ADR está denominado en dólares.
y la acción está denominado en la moneda del país de origen. Entonces es inminente el riesgo cambiario que hay en un ADR. ¿Ok? Pero bueno, existe el riesgo cambiario. También existe el riesgo inflacionario. ¿Cuál es el riesgo inflacionario? Cuando yo invierto en un título de valor, estoy absteniéndome del consumo presente para consumir más en el futuro. ¿Qué pasa si el rendimiento que yo obtengo no me compensa la inflación? Perdí poder adquisitivo, ¿verdad? Pues se supone, en buena teoría, que los emisores de títulos tratan de dar un rendimiento real positivo, pero en algunas ocasiones podrían tenerse un riesgo inflacionario por un evento no deseado. El ADR en alguna medida también podría sufrir un riesgo inflacionario. ¿Por qué? Porque el ADR se comercializa en Estados Unidos, pero la acción está en un país, en el ejemplo que pusimos, en Latinoamérica. Y entonces podría haber una inflación muy grande en el país que afecte a la empresa y que por lo tanto afecte el valor de la acción. Y cuando afecta el valor de la acción, indiscutiblemente afecta el valor del ADR. Pero bueno, el riesgo inflacionario es cuando estamos operando en dos mercados diferentes o en más bien dos economías diferentes. Cuando la gente de Sujeval habla del perfil de riesgo del inversionista, lo que dice es, vea, señores asesores en Costa Rica, ustedes deben de definir el perfil de riesgo del inversionista. Cada inversionista que lleguen, ustedes deben de medirlo para ver cuál es el perfil. Hay, digamos, tres tipos de perfiles. Hay algo muy adversos al riesgo y hay otros que les encanta el riesgo. ¿Eh? Ahora, ¿cómo se hace para definir el perfil de riesgo del inversionista? Bueno, el asesor ha sido entrenado por la SAFI, por el puesto de bolsa, para medir esa percepción del riesgo y de acuerdo a la percepción del riesgo se le presentan las alternativas de inversión, se le recomienda una inversión y se le propone un portafolio adecuado a cada inversionista. Sin embargo, recuerden que es el inversionista el que decide, no es el asesor que decide por ellos. ¿Cuáles son los perfiles de riesgo que podemos tener? Podemos tener estos tres. Un perfil de riesgo conservador, donde se desea minimizar los riesgos de su inversión. Puede ser uno moderado, que está lógicamente, pues está dispuesto a asumir mayores riesgos y lógicamente pues va a tener mayores rentabilidades. Y el agresivo, ¿verdad? El que le gusta el dinero y está dispuesto y está consciente a asumir mayores riesgos. Sin embargo, dicen la gente de la Sujeval y los especialistas en el campo que la actitud hacia el riesgo puede modificarse en el tiempo. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Moderados y agresivos en adultos jóvenes, pero que conforme se avanza en edad, se van volviendo un poco más conservadores y entonces ya gente retirados o ya pensionados, pues tienen una línea más conservadora y tienen la lógica, pues que ya no tienen tanto oportunidades de recuperar elementos que han perdido. Consultas. Consultas hasta aquí. ¿Están conmigo? Estoy regresando a mediación virtual y puse una presentación sobre los ADRs que ustedes lo pueden, digamos, consultar por aquello de que tengan alguna duda, alguna consulta. Acabo de poner esta presentación que tiene que ver con los riesgos
lo vimos. Y estoy poniendo una tercera presentación que tiene que ver con ETFs, REITs, bonos internacionales, no, los fondos, y le voy a poner, le digo, ¿dónde estás? Aquí estás, vuestro archivo. Y creo que estoy listo con estos temas. ¿Están viendo mi mediación virtual? Ok. Entonces, hay una presentación que tiene los detalles de lo ADR, tiene la presentación de los detalles de los riesgos, tiene la presentación de los ETF, los REITs, los mutual funds, y lo único que no tengo es una presentación para los prospectos, pero es porque realmente no tengo una cuestión para eso. Les debo recordar que la próxima semana, según el programa, hay un quizito, entonces hay que prepararse. Pregunten lo que quieran preguntar. En el quiz entra todo lo que hemos estado estudiando. Navarro, que entre en el quiz. Bueno, para todos, que entre en el quiz. Lo que vimos hoy podría entrar en el quiz, no lo he hecho, más lo que ustedes hicieron de tarea asincrónica durante la semana pasada. Mercado secundario y mercado primario. ¿No? Tienen el material, tienen las presentaciones. Obviamente en las presentaciones puede haber algún poquito más de detalle de las cosas que hice. No me interesan mucho los detalles, me interesan el concepto. Pero bueno, entre los dibujos que hice y la presentación que estoy compartiendo con ustedes, entonces pues tienen el material. Más mercado primario y mercado secundario. Gracias. Pregunten. Nada más decirles que esto es, digamos, yo tenía hoy lo del ADR, lo del fondo de inversión, lo del ETF y lo del REIT también, lo de los prospectos y lo de los riesgos. Y probablemente de aquí al sábado esté en mediación virtual un poquito más de información relacionados con los fondos de inversión, cómo calcular el valor de la participación, cómo calcular la comisión, lo que preguntó Montero, algunos detalles un poquitito en pequeños videos que no van a formar parte, o sea, esa materia nueva no forma parte del quiz, pero sí es importante que ustedes lo vean porque es un poco más de detalle de los temas de fondos de inversión. Entonces, pues para que estén al tanto, en algún momento lo deberían de ver como un tema asincrónico. Si no hay más dudas ni no hay más consultas, estaríamos por hoy. Nos veríamos de hoy en 8. Pero si tienen más dudas o más consultas, estoy dispuesto a contestar lo que quieran, lo que necesiten conocer. Qué dicha que el partido no era hoy, porque si no, estuvieran sufriendo ustedes por no estar viendo el partido. Espero que descansen, muchachos y muchachas, sigan cuidándose, por favor. Repasen y estudien para el quiz de hoy en 8.